Y bueno, tengo el agrado de dar inicio a esta reunión en donde se va a trabajar sobre la pasión del amor, si es causa o consecuencia, y van a exponer Camila Borba y Verónica Molina, pero antes tenemos el gusto de escuchar a Ricardo con unas palabras preliminares. Adelante. Los hablantes seres, es decir, nosotros, soñamos con producir un acto o varios que cambien la normalidad en que vivimos, la que generalmente es monótona, repetida. Sabemos que esto no es otra cosa que la monotonía de la escena que armamos desde el fantasma donde estamos instalados. Por ello podemos decir que a la felicidad y a las fuertes emociones las deseamos como una manifestación excelsa y ellas, en cambio, apenas existen como un Se Ricardo, cortó, se te Ricardo. murió. Para que se te cortó. No se escucha. Se te silenció el micrófono. Ahora sí. No, ahora no. No, Se habilita y se deshabilita. No sé si es una tecla que tocas ahí o algo. Ahora estás silenciado, estás muteado. Está el Ricardo, micrófono en rojo. habilitalo tú el micrófono, Ricardo. Ahora, Ahí, Ahora sí, ahí. ahora sí. Ahí sí. ahora déjenme encontrar el texto que estaba leyendo. Esperen un momentito que enseguida lo encuentro. Entonces decía que de esta repetición que es producto del fantasma, podemos decir que esas fuertes emociones que las deseamos apenas existen, son algo que rompen excepcionalmente la rutina de una normalidad que para el común de los seres humanos es más bien insatisfactoria. Entonces, soñamos con una experiencia que aboliendo el tiempo y quizás por una eternidad, como cuando hablamos del amor, la intensidad y la vertiginosa experiencia nos saque de las obligaciones, las preocupaciones y limitaciones múltiples en que discurre la vida. Esperamos que nos colme, que nos llene, hasta que nos llegue a dar la ilusión de que podemos ser otros. En este horizonte, para los neuróticos, aparece la ilusión de la pasión. La pasión, para los neuróticos, es poco común que aparezca. Y con ello se cae en la idea de que la intensidad, la aventura y la ruptura está lejana a nosotros. Y esto es, en el caso de los neuróticos, por el predominio del principio del placer y la predominancia del fantasma. Y porque la pasión se instala más allá como una razón de estructura. Podemos preguntarnos, ¿la pasión es como la sueña el neurótico? ¿Se puede desear la pasión? Hoy comenzamos con la pasión del amor y en sucesivas reuniones completaremos la trilogía al abordar también la pasión del odio y la pasión de la ignorancia, que son las tres pasiones del ser de Lacan. No de cómo es Lacan, sino las tres pasiones del ser que las nombró Lacan desde el comienzo de su enseñanza.
Pero pienso, nosotros que somos interrogantes clínicas, que esto es esencial en la clínica lacaniana, donde no todo puede ser interpretación, significante y sentido, porque allí es donde lo simbólico encuentra su límite y donde hay que reconocer y saber qué hacer clínicamente con un sujeto que tiene una pasión. Esto es lo que lleva a Lacan, sobre todo en los últimos seminarios, a decir, lo cito, que también de sutura y empalme se trata el análisis. Lacan se sirve del término empalme como cuando se entrelazan los extremos de dos cuerdas de la estructura ante una falla de anudamiento. Esto es lo que vamos a ir trabajando en esta trilogía de las pasiones del ser. Ahora vamos a escuchar a Verónica Molina. Gracias, Bueno, Verónica. muchas gracias a Interrogantes por la invitación y además decirle que yo no puedo leer desde la pantalla, así que voy a estar mirando para abajo porque hice una impresión, ¿no? De lo que escribí. Así que, bueno, empezamos así. En la enseñanza de Lacan o de Jacques Lacan, las tres pasiones del ser, amor, odio e ignorancia, se introducen de manera sistemática en su seminario 1, Los escritos técnicos de Freud, en 1953 y 1954. Específicamente en la clase del 30 de junio de 1954, Lacan introduce un concepto clave para entenderlas: el lenguaje como una red que se proyecta sobre la totalidad de lo real y funda lo simbólico. Esto nos permite pensar que las pasiones no nacen de una supuesta naturaleza humana, sino que son un efecto de una trama simbólica que captura al ser y toma al signo como eje de ese ser. Lacan lo plantea en la siguiente cita, y cito a Lacan: este callejón sin salida solo se revela cuando se considera el orden de los signos en su totalidad. Sin embargo, dice Lacan, es así como han de ser considerados en su conjunto, porque el lenguaje no puede ser concebido como el resultado de una serie de brotes, de capullos que surgirían de las cosas. El lenguaje solo puede ser concebido como una trama, una red que se extiende sobre el conjunto de las cosas, sobre la totalidad de lo real. Inscribe en el plano de lo real ese otro plano que aquí llamamos el plano simbólico. Iniciar el recorrido de las pasiones del ser desde este fragmento nos obliga a deponer cualquier lectura psicologizante o biologicista de los afectos. Lacan es tajante: el lenguaje no emerge de manera orgánica a partir de la realidad material. Al contrario, pienso, es una estructura preexistente, una trama que cae sobre lo real, recortándolo, fragmentándolo y reordenándolo. Es precisamente, pienso, ¿no?, en la fricción, en el borde donde este plano simbólico se inscribe sobre lo real y se refracta en lo imaginario, donde emergen las tres pasiones fundamentales. Ellas no son emociones del alma, sino posiciones estructurales que el sujeto adopta al quedar enredado en las mallas del significante. Cito a Lacan: solo en la dimensión del ser, dice Lacan, y no en lo de lo real, pueden inscribirse las tres pasiones fundamentales, en la unión entre lo simbólico y lo imaginario. Esa ruptura, esa arista que se llama amor, en la unión entre lo imaginario y lo real, el odio,
y en la unión entre lo real y lo simbólico, la ignorancia. Hoy hablaremos de las pasiones del ser, las pasiones del amor. Para que el amor emerja en la experiencia humana, es condición necesaria que la red del lenguaje haya caído en lo real. Al extenderse la trama de los signos, se produce un efecto inevitable. El lenguaje introduce la ausencia. Al nombrar un objeto, fijamos su pérdida. Podemos hablar de lo que no está. Es en este vacío originario donde el amor se distingue radicalmente de la necesidad biológica, mientras que el organismo busca en lo real un objeto que calme su tensión. El sujeto del inconsciente busca un signo. El lazo amoroso queda así estructurado en la inserción de dos registros. En lo imaginario, el enamoramiento, bajo la lógica del espejo, el sujeto proyecta en el otro su ideal del yo, transformándolo en una imagen perfecta que promete completar su propia falta. Es la ilusión de la complementariedad, un intento de suturar la castración haciendo creer que somos uno. En lo simbólico, el don de la falta, el movimiento propiamente analítico subvierte esta farsa. El amor verdadero no se sostiene en lo que el otro tiene, su belleza o su saber, sino en lo que le falta. Cuando Lacan formula que amar es dar lo que no se tiene, lo sitúa en el plano del don puro, dar la propia falta a alguien que, a su vez, está marcado por la castración. No hay amor instintivo, el amor es un hecho de discurso. Para poder pensar con ustedes sobre las pasiones del amor, les comparto la etimología de la palabra pasión, que proviene del latín passio o passionis, que significa sufrimiento, padecimiento o acción de padecer. Debido a su origen en el verbo patior o patos, la palabra comparte familia léxica con términos como paciente, el que sufre o espera, pasivo, que recibe la acción, compasión, sufrir junto a otro, paciente o impaciente. Si vamos al término de patior o patos del griego, aquí su núcleo no está en la felicidad, sino en una falta constitutiva y en un sufrimiento estructural. En la antigua Grecia, el patos era lo que padece, una afección o un accidente que altera al sujeto desde afuera. Para Lacan, ese agente externo que nos altera y que altera el patos es el lenguaje, es decir, el gran otro. Al entrar al mundo del lenguaje, el ser viviente o el ser humano pierde su conexión directa con la realidad biológica. El lenguaje entonces nos divide. Esta división genera una pérdida irreparable. Este patos es este sufrimiento de la falta de ser, es decir, estamos atrapados en un lenguaje que nunca alcanza para decir lo que realmente somos. Interrogar la pasión del ser a través de este escrito sobre el amor exige desmenuzar la trama del enamoramiento. Lejos de constituir una contingencia o un mero accidente psicológico, lo que allí se despliega se sostiene por razones de estructuras. Tomo este concepto de Lacan, traído por Ricardo Landeira en nuestras reuniones, para poder poner en discusión las coordenadas de esta pasión, la pasión del amor, demostrando que su fijeza no es un capricho del afecto, sino la consecuencia forzada de la estructura misma del sujeto. En las pasiones del ser, el enamoramiento opera estrictamente en el registro de lo imaginario. Busca el somos uno. Esta ilusión borra
la alteridad radical entre los sujetos. Si somos uno, ya no hay dos. Y si no hay dos, se anula, la iancia donde habita la falta. En el enamoramiento, el sujeto no se dirige al otro, o sea, al gran otro, en su diferencia, sino que ama en él su propia imagen idealizada. Captura en el espejo, bajo la mirada del ideal del yo. Se trata de un circuito narcisista y cerrado. Te amo porque en tus ojos me veo completo. Esta fijeza que rechaza la división se esclarece en el seminario 8 de la transferencia, a mi entender. Allí Lacan utiliza los términos del banquete de Platón para formalizar la estructura del amor. El erastés, es decir, el amante, el que desea porque le falta, y el eromenos, el amado, el objeto que se supone lleno. El enamoramiento pasional se estanca precisamente en la exigencia de que el amado permanezca congelado en el lugar del eromenos, un ser pleno, portador del agalma que obtuvo el vacío de ambos. Al examinar esta fijeza a la luz de la estructura de la falta desplegada por Lacan en el seminario 4, advierto una sustitución ilegal de sus categorías. Las razones de estructura dictamina que el ser humano habita la falta bajo el modo irreductible de la castración simbólica. Sin embargo, la pasión del enamoramiento introduce allí un falseamiento, a mi entender. Intenta reducir la castración a los linderos de la frustración imaginaria, degradando el límite estructural a un mero reclamo o injuria sobre el objeto. El sujeto se defiende así de su propia verdad, que por el solo hecho de habitar el lenguaje y quedar capturado en las redes del significante, su destino no es otro que el de ser un sujeto barrado, un sujeto radicalmente agujereado por la falta en ser. En el enamoramiento, el rechazo a la falta se sostiene en la creencia de que ese tesoro es real, colmable y accesible. El enamorado no consiente a que el amado también está atravesado por el vacío. Queda así fijado, velado, taponando o taponeando la verdad de la estructura para no confrontar el abismo de su propia división. Quiero cerrar con algunas preguntas que me fueron surgiendo mientras estuve escribiendo esto. Y la primera es la siguiente. ¿Qué es entonces el enamoramiento pasional, sino el intento desesperado de lo imaginario por imponerse a la ley del significante? ¿O se trata de decretar la suspensión de la estructura o asistimos más bien a una renegación del corte estructural? Sea cual fuere la operación, a mi entender, el enamoramiento se fija, se detiene, se petrifica, porque no quiere saber nada de la castración. En la lógica del espejo, el yo o el moi monta una escena ficticia donde ese gran otro no está barrado, sino lleno. Se le otorga al amado el estatuto de portador de la galma, el fetiche absoluto que vendría a saturar la falta. Si por razón de estructura el deseo es metonímico, y acaba otra pregunta, y el amor requiere consentir a la falta en el gran otro, ¿debe el análisis disolver la fijeza de la pasión para que emerja el deseo? ¿O conviene respetar esa pasión si funciona como el único anudamiento sintomático, o sea, el síntoma que estabiliza el sujeto frente a la fragmentación? Cuando el velo del enamoramiento cae y la alianza estructural
queda al desnudo. Le hago otra pregunta, o otra interrogante que me vino cuando escribía. ¿Cómo diferenciar clínicamente el pasaje del amor al odio del verdadero viraje subjetivo hacia el objeto A, en su vertiente de puro vacío productor de deseo? Y bueno, dejo por acá. Muchas gracias, Verónica. Ahora vamos a seguir escuchando a Camila Borba. Bueno, buenas noches para todos. Después de escuchar a Ricardo y a Verónica, que nos trajeron ya un montón de cosas y seguía pensando mientras los escuchaba, si bien lo venimos trabajando hace un tiempo, espero que les quede un poquito de energía para algo más y así después podemos ya intercambiar. Eh, bueno. Voy a compartirles un texto que escribí sobre, continuando con el enamoramiento como pasión del ser, desde las pasiones del joven Werther. Freud se preguntaba, ¿qué condición debe reunir el objeto para ser amado? Lacan avanza en dicha interrogante y responde, el objeto es amado porque el sujeto supone que allí se encuentra algo que causa su deseo. Proponemos entonces recorrer una lectura analítica de la pasión del enamoramiento desde la novela Las pasiones del joven Werther de Goethe, publicada en 1774. El célebre escritor nos presenta en su novela al enamoramiento como una experiencia que irrumpe y transforma radicalmente la posición subjetiva del protagonista. Aunque la novela comienza tiempo antes de conocer a Carlota, donde se muestra que Werther había vivido en un estado errante y melancólico, del que había logrado salir con su retiro y aislamiento en la naturaleza. En el correr del texto que les traigo hoy van a ver algunos fragmentos de las cartas y a continuación traigo dos de ellos. Se ha apoderado de mi alma una maravillosa serenidad, semejante a esas dulces mañanas de primavera de las que disfruto de todo corazón. Estoy solo y me alegro de vivir en esta comarca, creada para almas como la mía. Soy tan feliz, mi buen amigo, estoy tan sumido en las sensaciones de esta tranquila existencia que mi arte se resiente. En otra carta le expresa. Querido amigo, ¿acaso tengo necesidad de decírtelo a ti, que tantas veces has soportado la carga de verme pasar de la aflicción a la disipación y de la dulce melancolía a la fatídica pasión? Entonces, la naturaleza constituye para Werther un primer soporte. La naturaleza como experiencia estética contemplativa oficia inicialmente como salida del malestar. Logra darle así una consistencia a su existencia. Luego, en el primer encuentro del joven con Carlota, es atravesado por el flechazo del enamoramiento. Esto marca para él un punto de inflexión en su vida, a partir del cual su modo de habitar el mundo comienza a organizarse en torno a ella. Comencemos entonces recordando que Carlota era una mujer comprometida con otro sujeto, Alberto. En una carta le expresa. Vais a conocer a una hermosa muchacha, dijo mi acompañante cuando nos dirigimos al pabellón de casa atravesando el extenso bosque talado. Cuidad de no enamoraros, replicó la tía. ¿Por qué? Dije yo. Ya está prometida, respondió ella. En este punto, podemos ir a textos de Freud como aportaciones a la psicología de la vida erótica, donde podríamos ubicar esto como una condición del objeto para ser amado. Freud observa que los sujetos no pueden enamorarse de cualquier objeto, sino que esto puede darse cuando se verifica una determinada condición inconsciente en el objeto. La Liebesbedingung, perdón mi pronunciación, traducido sería la condición de amor, muestra que el deseo nunca es completamente libre. El sujeto no elige al azar.
Su elección está determinada por una condición inconsciente que hace que un objeto resulte deseable, mientras que otros permanezcan no así. Entonces, en una lectura freudiana, podríamos arribar a la idea de que para algunos sujetos el objeto puede ser deseable únicamente cuando está prohibido o pertenece a otro. Sin embargo, desde Lacan, yendo al seminario 10 de la angustia, en lo planteado en relación al objeto A, podemos rastrear la idea de que Carlota, como mujer inaccesible, puede aumentar el deseo. La imposibilidad de estar con Carlota, en tanto ella pertenece a Alberto, lejos de imposibilitar el enamoramiento, lo posibilita. Mantiene el lugar de objeto como causa de deseo. Pasemos a la lectura que construye Lacan de las penas del joven Werther, partiendo de que Werther no ama a Carlota, sino la imagen que ha construido de ella y a partir de aquí organiza su vida en torno a esto. En el seminario 1 de los escritos técnicos de Freud, en la clase del 7 de julio, Lacan utiliza la novela para explicar el efecto del flechazo en el enamoramiento y describe este estado como una fijación a la imago narcisista del sujeto. Werther la describe con un brillo imponente desde el primer momento. Cuando ve por primera vez a Carlota, en la escena en la que la ve repartiendo pan a sus hermanos antes del baile, podemos ver el surgimiento de la galma descrita por Lacan en el seminario 8 de la transferencia. Lacan acá trabaja esta noción donde el enamorado supone algo valioso y oculto en su amado, en tanto el otro como causa de deseo. Carlota ocupa el lugar de objeto como señuelo y un lugar en la estructura de Werther. Bueno, ahora continuamos con otro fragmento de carta. He llegado a conocer a una de las criaturas más adorables que existen. Me siento dichoso y por eso no seré un buen cronista. Un ángel. Va. Eso lo dicen todos de la suya. No. Y sin embargo, no soy capaz de decirte lo perfecta que es, ni por qué es perfecta. Basta, ha cautivado toda mi razón. Tanto candor y tanta inteligencia, tanta bondad y tanta firmeza, y tanta paz en el alma y una vida y un comportamiento auténticos. Todo lo que diga de ella no será más que una vana palabrería, molestas abstracciones que ni siquiera expresan un solo rasgo de su ser. Entonces, esta pasión comienza con una idealización, que como sabemos no refiere a los atributos del objeto, sino a la estructura misma de Werther, en tanto sujeto enamorado. Excluye a Carlota del conjunto de mujeres comunes y corrientes y le da un investimento especial. Para Lacan, la condición de amor no está en relación a las cualidades del objeto, sino del lugar que ese otro ocupa en el fantasma del sujeto. Es decir, el objeto amoroso es un señuelo que puede sostener el deseo durante un tiempo. En el transcurso de la novela, Werther muestra cómo el sentido y el valor de sus días pasan a estar estructurados a partir de los encuentros o ausencias de estos con Carlota. Esta relación con el otro lo determina. No hay posibilidad para que otras cosas generen un interés en él. Esto lo podemos ver en otro fragmento de carta. Tengo tantas cosas y los sentimientos que tengo lo devoran todo. Tengo tantas cosas y sin ella todo es para mí lo mismo que nada. En el seminario 7 de la ética del psicoanálisis, Lacan acuña el término de éxtimo, donde nos encontramos, como ustedes saben, que lo más íntimo de uno mismo no se encuentra en el interior profundo, sino que se experimenta y cobra consistencia y sentido en el exterior a través del otro. Entonces en Werther vemos en su enamoramiento elementos de su estructura, elementos que existen. Si nos vamos al seminario 20 aún y recordamos que no hay relación sexual, no podemos dejar de pensar en los intentos de Werther ante la ilusión de la completud, sin poder tolerar la falta,
pretende hacerse uno con su enamorada, esperando que el lugar que él le otorgó pueda suturar la falta estructural. La imposibilidad de completud con su enamorada no refiere a circunstancias particulares en las que se encuentran cada uno, sino a que ningún objeto podrá suturar la falta constitutiva del sujeto. Bien, ahora, en Werther no aparece un amor como afecto moderado, sino como una pasión, en tanto que el joven ha investido a Carlota con tales cualidades que pasa a ocupar un lugar fundamental en su estructura. La pasión viene a emparchar, a remendar, algo que no está pudiendo funcionar, allí donde hay una ligazón que no se da. Y el enamorado, ante el efecto de la salida de su estado anterior, ante eso de lo real que queda tapado, ¿cómo no va a querer que eso se quede ahí? El enamoramiento en tanto pasión, porque se coloca en la estructura y no puede moverse. Da cuenta de una fijación. Se coloca que está, se coloca algo que está en la causa de todo. Él funda todo su sentir y todos sus días en relación a eso que, con lo que inviste a Carlota. Entonces podemos pensar este enamoramiento como razón de estructura, pasa a ser una consecuencia del modo en que está constituida la estructura del sujeto. Tomado por la pasión del enamoramiento, el sujeto no puede reconocer nada de lo que sucede desde una implicancia, desde algo propio, sino que lo pone afuera, construyendo una respuesta que cubra algo en lo real. Volviendo al seminario aún, donde Lacan nos presenta las modalidades lógicas, podemos ubicar el primer tiempo en el encuentro con Carlota, en ese flechazo perteneciente a la categoría de lo contingente. Cuando algo comienza a cubrir la falta, aquello no cesa de no escribirse. Posteriormente, pasando a la categoría de lo necesario, donde el joven consigue anudar una falla en la estructura, a partir de que Carlota debe seguir estando en el lugar que él le otorgó. Pasa a pensar y a escribir constantemente sobre ella, la hace existir en sus cartas, pasa a ser el elemento que se mantiene cubriendo lo real, no cesa de escribirse. El desenlace de Werther es el suicidio. Lo que conduce a su suicidio como desenlace no es la relación a la idea de perder al otro, sino a que el lugar que Werther le dio a Carlota no termine, donde las investiduras que le prestó y que vienen a recubrir algo en lo real no se muevan de allí, que aquello no cese de escribirse. El suicidio es el acto que apuesta a que el lugar del sostén que Werther encontró en darle a Carlota, el lugar que le dio, no caiga. Es hacer que esa función no desaparezca. Nada de esto entonces podemos pensar en términos de algo accidental, sino como algo que deriva directamente de la lógica interna de la estructura de Werther. Recorrer las pasiones del ser nos invita a interrogarnos clínicamente sobre el modo en que éstas pueden organizar la existencia de un sujeto. Particularmente a partir del recorrido de hoy, invitamos a interrogarnos sobre la pasión del enamoramiento y poder leer en coordenadas de la estructura aquello que el sujeto dice cuando habla de su enamorado o de su enamorada, y sobre aquello que sucede cuando se fija un objeto que deviene en sostén de la existencia misma. Entonces, después de este recorrido que les acercamos, ustedes, ¿qué dicen? ¿La pasión del amor es causa o consecuencia? Bueno, hasta aquí lo que les compartíamos hoy. Bueno, muchísimas gracias a los tres y ahora invitamos al intercambio. Agregando algo ¿se escucha? Sí, A lo que dijo Camila, la última carta que Werther le escribe a su amigo, le dice que se va a matar para que el amor no termine.
Es la manera que uno puede decir porque lo que uno percibe es el afecto, el amor. Uno no puede decir lo que hay detrás de bastidores de ese amor, que es en este caso la posibilidad de desestructuración de Werther, porque evidentemente era una estructura que se sostenía muy frágilmente. Ese punto en donde una persona dice, no quiero que esto termine, tenemos que traducirlo clínicamente en qué es lo que no quiere que termine. No nos lo va a decir el sujeto, tenemos que poder a través del análisis captarlo. Y como bien decía Camila, él no podía dejar esta relación a distancia, tenemos que decir que era a distancia, porque él se encargó siempre de tenerla a distancia y ella nunca le dio ninguna posibilidad de acercarse, pero a esto a él le sirvió, ¿no, Camila? Sí, totalmente. Justamente a lo que refería también a esto de lo imposible, es lo que hacía mantener la llama, digamos, de este enamoramiento, ¿no? Que no fuera una mujer con la que pudiera concretarse algo por varias cuestiones, entiendo, también porque se describe una posición más fóbica, entonces en esa imaginarización, digamos, de los encuentros, en ese pensarla, en los detalles, en un roce a veces, en una palabra, eso ya era material suficiente para él tener ese enganche, digamos, ¿no? Que está muy claro en lo que tú planteaste en el grupo sobre lo que podía haber pasado bajo de la mesa. Sí, en una de las cartas él le cuenta a su amigo que reunidos en una mesa sus pies se tocaron, se cruzaron Mm, por debajo de la mesa y él retrocedió como si eso fuera fuego que lo estuviera quemando. Entonces, ahí también muestra en esa escena como en otras, eh, cómo justamente mantenerlo en lo imposible en esa distancia es lo que estructuraba y sostenía este enamoramiento. Si ella hubiese avanzado, o bueno, él no, porque no estaba dentro de sus posibilidades claramente, pero si ella hubiese avanzado, él retrocedía ante cualquier acercamiento a lo real. claro, estamos hablando de Werther, una estructura muy frágil, ¿no? Entonces eso era lo que lo mantenía de alguna manera. Ujú. O sea, se está ¿No? planteando un enamoramiento Sí, en una estructura frágil, con lo frágil. cual el enamoramiento se convierte en pasión, como pasa Ujú, con mucha fragilidad de las estructuras y no ujú, solo con el amor. Entonces, en estos casos es clínicamente observable cómo eso garantiza la permanencia del funcionamiento del sujeto con una estructura anudada a como dé lugar en ese momento, donde el otro pasa a ser a veces un cuarto nudo, donde el otro viene a asegurar un punto de apoyo que sea sólido. Y fíjense que en este caso no era necesario que la pareja se constituyera como tal, bastaba el amor de él, la pasión que derivó. Y entonces nos damos cuenta que el amor o el enamoramiento pasa a tener otro tono, ujú, porque la pasión no está determinando en qué punto es fundamental para la estructura, por eso llamamos razones de estructura. No se trata de la persona ni de lo que aconteció, se trata de algo que viene a suplir, que viene a suplir. Cuando Lacan dice eso de sutura y empalme, lo está ujú, diciendo en un caso que él trabajó en el seminario Sintom, donde hay una falla de anudamiento y que esa relación hace que
la persona siga funcionando como si fuera neurótico. En el caso de Werther, evidentemente, era muy difícil que él pudiera mantener esta situación, salvo cortándose la vida, mantiene, como dijo él en la última carta, para que este amor no termine nunca. Y uno dice, la eternidad del amor, no, era la condición de la estructura. Sí, es como lo que puse yo, o sea, que esa pasión de amor muestra justamente esa fijeza, ¿no? El estar del afecto, del amor ahí, que es la consecuencia quizás forzada de la propia, digamos, estructura del objeto, ¿no? Del objeto de amor. Algo así sería. Porque hay gente que se puede enamorar, desenamorarse, o de otro, como conocemos, pero no en este caso. Entonces, lo importante no es cómo es la relación con el otro, sino como dice Freud en Duelo y Melancolía, lo importante es qué ubicación tiene eso en la estructura. Claro. De hecho, me parece que hay que hacer hincapié en el estado anterior de Werther y él hace un estado desolado y en esto que traía Verónica de no poderle dar lugar a la falta. Y en Mm, esto él hace como un intento con la naturaleza, ¿no? Cuando Camila trae esto de que, no, esta paz. Sin embargo, algo se relanza, algo no termina de anudar y bueno, luego aparece esta investidura que le da Carlota, esto pasional, que antes no aparecía, en algún punto me hace preguntarme también porque, este, em, cómo como la imposibilidad que tiene como consecuencia la imposibilidad de vérselas con lo real, porque tiene que terminar con su vida. Carlota logra un punto de sutura, si se puede decir, en la estructura, pero no se puede ir para ningún lado más, ¿no? O sea, hasta ahí llegó, se mata. mm. Yo separaría dos elementos me parece que nos va a ayudar a entender un poco mejor esto. Una cosa es cuál es el enganche de una persona con el otro. Ya Freud lo planteaba en lo inconsciente, decía la relación anaclítica o la relación narcisista, se habló acá del narcisismo, Sí, y eso es cuál es el trazo que permite hacer de una persona algo único. Pero no dice, porque eso puede ser de muchos enamoramientos, que la resultante de eso está en lo que estaba pasando en la estructura, no qué lo llevó a elegir a esa persona y no a otra, sino cuál era el estado previo. Y lo que es interesante en la novela epistolar de Goethe es que tres cuartas partes de la novela detalla el estado de Werther y la siguiente es el encuentro con, con Carlota, el enamoramiento y el desenlace final. Como si Goethe mismo se diera cuenta que estaba todo jugado con lo anterior, la fina descripción que él hace, porque cuando estaba ante la naturaleza, la actitud de él era contemplativa de la naturaleza. Y después, cuando tiene la relación con Carlota, también es contemplativa. Pero ahí ya está jugando algo que a él de alguna manera lo anudó, pero la estructura era frágil. Y eso me parece que es un elemento clínico interesante.
Si nosotros recibimos un paciente como Werther y escuchamos todo lo que nos dice a través de las cartas Goethe, evidentemente era una persona que entraba en puntos melancólicos importantes y que de golpe estaba exultante y manifestaba una alegría de vivir y volvía a caer. O sea, había algo ya en la estructura que intentaba buscar un punto de sutura que no encontraba. La encontró con el amor a Carlota, no de Carlota, con el amor hacia Carlota. Pero ese punto en una estructura frágil no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué hubiera pasado? Sería otra novela. Si Carlota accediera o quisiera estar con él, y bueno, no lo sabemos, pero el problema es que él con todo el mundo tenía una actitud fóbica. Antes del encuentro con Carlota, él estaba aislado, no permitía el acercamiento. Entonces, esta novela que de este amor tiene que ver con que lo que le pasa con Carlota, aparte del encuentro amoroso, que el encuentro amoroso está determinado por razones de estructura. Y esas razones de estructura, o sea, cómo estaba anudada la estructura, es lo que lleva a que él finalmente se quite la vida. Él no puede sustituir a ella por otro, porque es un enlace, no es una mujer por otra, o un hombre por otro, o lo que sea. Es el enlace. Él encontró un enlace frágil. Mientras lo pudo mantener, él empezó a funcionar, socialmente inclusive, pero después eso se cortó. Esto pasa con lo que podemos decir no los enamoramientos, sino la pasión del enamoramiento. La pasión está determinado lo necesario para una estructura que es frágil, donde la persona, una vez que encuentra esa conexión, está muy atado a eso. Esto lo vemos en muchas parejas, donde uno toma al otro a los efectos de anudar la estructura y cuando se llega a cortar la pareja, termina muy mal todo porque o se desestructura la persona o uno mata al otro o algo que la vida se acaba ahí, ya ahora no solo para verte como se mató, sino también mataría a Carlota si tuviera Carlota involucrada. Entonces, la pasión del amor clínicamente es muy importante detectarla, no en sí el enamoramiento que uno puede decir, ah, es pasional, pero eso es una descripción vulgar de la situación. La de él no era un enamoramiento pasional, era la pasión. Y cuando está en juego la pasión, el trasfondo de la pasión es la fragilidad estructural. No sé si esto aclara o no, pero me parece que es importante decir que los que estamos planteando no se trata de los enamoramientos. Por eso Lacan habla de pasión del ser. Está en juego el ser del otro, pero el ser del sujeto. En Werther, la posibilidad de esta pasión la introduce el amigo con la prohibición, en esto que traía Camila, cuando le dice, te voy a presentar a una mujer maravillosa, pero no te vayas a enamorar de ella porque ya está comprometida. Y ahí también se juega algo de su posibilidad estructural. Sí, de sostener eso como Claro. un frágil enlace y mantener la fobia. O sea, no es que no se realizó porque ella tenía
un amor y estaba comprometida. Es porque ella tenía un amor y estaba comprometida que le sirvió ese tipo de relación a él, a Werther. Se queda pegado como en lo imposible, ese amor pasional, digamos, ese amor, o esa pasión de amor, ¿no? Sí, no, no a lo imposible, porque lo imposible llamamos a lo real. No Sí, era imposible para él era posible, pero siempre que tuviera ciertas características. O sea, la posibilidad era lo que él sentía y el lugar en que la colocó. en el lugar que la colocó. Se sirvió de esa relación para tratar de anudar en algo la estructura tan cambiante que tenía y la fragilidad emocional, las ideas melancólicas, la exaltación maníaca que se ve en las cartas previas. A mí una de las cosas que me gustó mucho del trabajo fue la relación que haces, Verónica, con la etimología de la palabra, Mm, con el patos, con el sufrimiento. para el sufrimiento. Porque una de las cosas que nos surgió de conversar cuando trabajábamos sobre esto era que en un lenguaje coloquial uno podría ubicarlo, la pasión de estar enamorado como algo buscado, que, ¿no? Que un logro, digamos, o bueno, cuando alguien está enamorado lo cuenta, ¿no? Es algo como que quiere dar a conocer. Sin embargo, habiéndonos introducido en esto de lo pasional, del límite de la estructura y del Mm, lugar que ocupa, es tremendo, ¿no? El impacto, digamos, de, de este recorrido de las pasiones. Y, y bueno, también en esto que traía Camila, como creo que lo traía como que uno no elige al objeto, digamos, ¿no? mm, Pero también pensándolo en que al ser un hecho de estructura, ni cualquiera puede vivir una pasión, y también las consecuencias que esto trae que no, que son complejas, muy complejas. Y en eso también se deslizaba esta cuestión clínica de poder ubicar qué lugar está ocupando, o sea, desde dónde se nombra esa pasión si la fuera, qué lugar está ocupando y cómo sería el manejo clínico en cada uno de mm, los casos, porque bueno, después podemos pensar en algunas situaciones como la elaboración de un síntoma, mm. este, pero bueno, qué difícil, ¿no? Cómo hay que poder leer qué lugar estructural ocupa eso y cuál es la posibilidad. En esto que vos decías, Verónica, no me acuerdo ¿Cómo en tus preguntas diferen? Sí, exactamente cómo lo la traías. última. Yo lo puse así como diferenciar clínicamente el pasaje del amor al odio del verdadero viraje, digamos, subjetivo, que pueda estar en un análisis, que obviamente eso es en el uno a uno, ¿no? No todos los casos son iguales. Pero, ¿qué hacer con eso, no? Después en otra pregunta era si realmente conviene respetar, digamos, respetar, bueno, o no hablar en el análisis de esa pasión, siendo que de repente funciona como sostén, digamos, de la estructura, como te hablábamos recién, ¿no? Obviamente, eso es en el caso a caso. Eh, si funciona como anudamiento, ¿no? Como sintón que decías tú recién. Ahora, esta propuesta que estamos desarrollando hoy, que vamos a seguir en las próximas dos
pasiones, la del odio y la de la ignorancia, nos saca de eso que hizo Platón en el banquete, que es caracterizar los modos del amor. Mm, Acá estamos diciendo que los modos del amor, que son muy variados en el vínculo con el otro, están determinados por la situación de la estructura. claro, Por eso agregamos lo de razones de estructura, que es un término lacaniano, ¿no? Que lo emplea de consecuencia de la estructura, razones de estructura, en donde el peso fundamental es que cada uno elige como puede, pero además de eso lo sostiene si puede, porque ahí tiene que ver la estructura. Entonces, pudiendo agregar este elemento, sí podemos analizar qué tipo de relación es, cómo se ubica el objeto, cómo se ubica uno, cómo es el vínculo, pero también ver qué hay detrás de esto. ¿Por qué una pareja no se puede separar de la otra? ¿Qué, qué se le pregunta a una pareja? ¿Por qué no te separás si estás sufriendo todo? ¿Y por qué lo amo? Bueno, también el Werther se mató por amor, porque no se conoce el trasfondo, porque el trasfondo es inconsciente. O sea, claro. solo manejando un cierto concepto de la estructura, como nos plantea Lacan en los últimos seminarios, vamos a poder ver dónde está la falla de la estructura. No el vacío, no la falla en el anudamiento de la estructura, que es lo que viene a asolar muchas veces una relación emocional de este tipo. Una persona puede tener una relación, querer mucho a otra persona y de un lado o de otro esto se rompe, la persona pasa por un duelo, si puede hacer un duelo, y después está en condiciones de tener otra relación que no va a ser nunca igual, pero está en condiciones. Bueno, hay gente que no está en condiciones, no puede hacer el duelo. ¿Por qué no puede hacer el duelo? Por una razón que es muy simple y muy clínica, porque la constitución de esa relación implicaba un anudamiento estructural. Romper la relación es de vuelta volver a desestructurarse mentalmente. Porque fíjense en ustedes que si aceptamos que para poder enamorarse tiene que haber una falta, Mm, evidentemente no nos podemos sentir completos. Hay algo que está pasando que nos falta y que nos tiene mal. A cualquiera de los que se enamoren, no estamos hablando de la pasión, pero en el caso específico de la pasión, del amor, no un amor apasionado porque eso es literario. La pasión del amor, como la estamos planteando, implica siempre un intento de anudamiento de una estructura que no se sostiene anudada. Yo veo que estamos hablando entre los que hemos trabajado, pero a los otros esto, ¿tienen dudas? ¿Les parece que les aporta? Hola, buenas noches. Primero agradecerles por las presentaciones porque eh, siempre está bueno pensar. Y mientras los iba escuchando ahora, pensaba en esta escena del secreto de sus ojos donde dicen que un hombre puede cambiar todo menos de pasión y ahí es que lo salen a buscar en la cancha de Racing, no, bueno, no sé, no importa el cuadro, pero como ese sí, el lugar del fútbol como pasión en ese sujeto que estaba
muy rota Sí, su aparato psíquico, una estructura muy lábil, ¿no? Y que jugaba como en las obsesiones, con el fútbol, las muertes de estas mujeres, con estos asesinatos en serie. Bueno, hay ese punto de enganche. Tenía que seguir estando, pero en tanto era el fútbol, claro, no implicaba, ese ideal se podía mantener ahí, porque no implicaba una relación, eh, la idealización podía sostenerse más allá de, no sé, y como, en esto del enamoramiento, como más en el enamoramiento como en el objeto erótico, eso no se puede soltar una vez que se suelda, como decían recién, ¿no? Entonces, Mm. eh, es bien interesante para pensar la clínica porque, bueno, creo que ya lo veníamos trabajando en otras instancias en esto del amor al odio y los duelos los femicidios bueno, me parece que hay como un montón de efectos que es re interesante escucharlos. Está, está hasta ahí pues. está muy bien lo que decís, Liliana, porque lo que tú planteás permite la generalización, abrirle a generalizar. Esto de tener algo que no haya que cambiar termina siendo fundamental en la pasión, porque si hay que cambiarlo, implica un duelo, implica un desanudamiento posible. Y la persona que se engancha de esta manera conoce la fragilidad de alguna manera de su estructura, porque sabe de dónde viene, como venía el Werther, en lo que nos contó Goethe. Entonces puede ser del fútbol, puede ser de la patria, puede ser de una idealización. Mm. O sea, evidentemente es un ideal que la persona pueda adherir y tomar, pero que no corra el riesgo de que se vuelva contra él. Como tú decís, soy hincha de tal cuadro y entonces con ese cuadro, seguro es la situación en donde uno tiene un nexo que uno maneja, que no tiene vuelta del otro. Pero en una relación de pareja, si se constituye la pareja, sí, evidentemente, no se va a poder mantener la condición de pasión, porque el otro va a perforar con sus actitudes. Yo soy hincha de Racing, no sé quién dijo por ahí, y bueno, pero nadie te va a decir, no sos hincha, no, vos no podés ser hincha, Racing no te quiere. Entonces, normalmente es un ideal que permita ser sostenido sin que el otro opere sobre la estructura, que pueda seguir anudando. Por eso muchas veces estos tipos de amores son amores que no se ponen en juego en un vínculo. Por eso se Claro. puede mantener la pasión. Porque en un enamoramiento común que es muy fuerte, cuando la pareja permanece, ambos juntos, eso, a través de lo que empiezan a entender de un lado y de otro como faltas, como que no es como era, que no es tan ideal. En el mejor de los casos se pasa a un amor. El amor implica la falta del otro y la falta de uno. Pero con la pasión no hay duda, no puede haber cambio. No porque sea el fútbol, porque para otros es el básquetbol, para otros es una música, para otros puede ser cualquier cosa que enlace. Y ahí creo que está esto que traíamos y que vos nos introducías, Ricardo, de lo de la razón de estructura, porque para ese pasaje, esa caída de ese ideal y es asumir esa falta propia y en el otro, y que se pueda, en el mejor de los casos, en una de esas, pasar al amor, es todo ese proceso psíquico. Sin eso, que en la pasión, justamente en lo que planteamos, el estar eso fijo y ¿Eh? suturando,
Cuando eso cae, se desarma, el sujeto se desfonda. Entonces, la estructura no permite esos otros pasajes, digamos. Justo en Cuando estos muchas días veces, vi. sí, No, no, adelante. que lo que traía Liliana justo en estos días, después que habíamos empezado a trabajar, volví a ver El secreto de sus ojos porque me llevaba, en algún lugar me había hecho recordar como algo de estos personajes, más desde la pasión, como esto del ser, y no en ese término coloquial de algo apasionado, que es muy diferente. Eso tiene otras posibilidades. Clínicamente, muchas veces recibimos personas que tienen una pasión, pero no viene el análisis para tocar esa pasión. Vienen porque además le pasó tal cosa. Entonces, nosotros entendiendo el lugar que ocupa ese tipo de vínculo pasional, hacemos muy bien en tratar de no desanudar eso, de trabajar por el lado de lo cual está planteando. Es exactamente igual que lo que aparece en el síntoma que creó Lacan como cuarto nudo que anuda la estructura cuando ha fallado la estructura, que dice, es algo que no hay que tocar. ¿Por qué no hay que tocar? Y es como cuando uno empieza a desarmar algo que no conoce y no sabe si después lo va a poder armar. ¿Viste? Le saca algo que no sabía que ocupaba ese lugar. Y eso como el aprendiz de brujo. Uno tiene que aprender cuando hay este tipo de afectos y de vínculos, que eso tiene una cierta precariedad, no, sí no solo en el vínculo, también en la estructura que está anudando. Entonces, ¿puede venir alguien que tenga una pasión? Sí puede venir, pero no viene a consultar por eso. Como decían de la película, podrá cambiar de mujer, pero no cambia de eso. Otros no pueden cambiar de mujer. Así que la generalización de eso es equivocada. El tipo le puede interesar el fútbol, no interesar, ser de un cuadro, también de otro, como hay varios. Pero si el anudamiento es con una mujer y ese ocupa ese lugar de anudamiento de la estructura, no puede cambiar a esa mujer. No puede ser dejado por la mujer y no puede dejar a la mujer aunque esté sufriendo en la relación con la mujer, porque tiene una idea del valor estructural que tiene esa relación, no el vínculo, la relación con su estructura. Por eso muchos hombres un poco locos, cuando tienen una relación con una mujer, planean que eso se mantenga por mucho tiempo, que no hace solo al amor con la mujer, hace a la dependencia que tienen del vínculo, no de la persona, del vínculo a nivel estructural. Por eso a veces se corta con esa violencia uno y otro, con la misma violencia que Goethe hizo que el Werther se matara. Hay un texto de Goethe, se llama Poesía y Verdad, al que alude Freud, Poesía y Verdad, donde es más bien una autobiografía de Goethe. Goethe, si ustedes leen la historia de él, era un tipo que le costaba mucho aproximarse a una mujer. Figura central del romanticismo alemán, Goethe realizaba toda su ensoñación con respecto a las mujeres y apenas podía acercarse. Y a veces a las mujeres que se acercaba disfrazado, lo que le permitía estar cerca y no poner en riesgo lo que estaba sucediendo. Finalmente, ahí en Poesía y Verdad, le transmito algo que dijo Goethe. Dice, yo creí
que cuando hice la novela del joven Werther, la gente iba a ser como yo, ante un desengaño amoroso, iba a escribir lo que le pasaba. O sea, él se sostuvo, no se mató, se sostuvo en la literatura. Pero ¿qué pasó? La gente se pasó a matar después del Werther. El Werther fue prohibido en muchos países. Retiraron las publicaciones. Porque ese punto donde el amor y la muerte y la búsqueda de ese amor romántico eterno tocaba en forma. Y sorprendido Goethe dijo, yo creí que iban a ser como yo, no como Werther. Una cosa que no sé, me surgía ahora es que todos los ejemplos que ponemos de pasión son desde lo masculino, ¿no? ¿Qué pasa con la ¿Cómo? pasión en las No, mujeres? no, 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 hay mujeres No, por apasionadas, eso, sí. pero los que estábamos poniendo ahora como en juego, ¿no? Entonces, como pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo se pone en juego? ¿En qué cosas lo vemos? Porque de repente, no sé, quizás en esto que traíamos de ejemplo como del fútbol se ve como bastante menos, pero de repente se puede ver mucho más, no sé, como con un ideal más de un cantante, un grupo de música, ¿no? Como que juega como distinto también en la manifestación de la pasión, me parece. Bueno, ¿querés uno de Dale. mujeres? Yo no creo que tenga que ver con los sexos, creo que tiene que ver con la estructura de En la cada uno. estructura. Pero hay un caso muy comentado, yo no sé si ustedes los conocen, muchos cantantes tienen clubes de admiradores. Mm. Esos clubes de admiradores muchas veces tienen gente que está liderando el club de admirador. El que mató a la cantante latinoamericana Selene, o Selena, Selene, era la admiradora fundamental de ella. Tenía una pasión con ella. Algo cambió que no le gustó Selene de su vida y la mató. El que mató a John Lennon ahí en el Central Park Mm. era un John admirador de Ford, John Lennon. sí. Mm. Entonces ahí vemos como no se trata de un problema de sexo o de identidad sexual, se trata de un problema de estructura. Y las mujeres se puede dar y por supuesto que se puede dar. Sí, ¿Querés que te nombre otra mujer? no, no, y que tampoco es del amor romántico o el amor No, erótico exclusivamente, es de la no. idealización del otro, en la cuestión Sí, de la estructura, ¿no? Del lugar del ideal. sí, no, el lugar del ideal también está en otro. Es el lugar en el cual ese enamoramiento ocupa en la estructura, la función que ocupa en la estructura. Juana de Arco, ¿qué era? Jeanne d'Arc. Era una mujer muy loca, que peleaba por los valores y que sabía que iba a la hoguera y fue a la hoguera. ¿Pero qué defendía? ¿La posición de los franceses? No, de Dios. Era una locura mística. Ella siguió hasta el final, están dispuestos a seguir hasta el final. Lo que en otras circunstancias muchas veces hacen los psicóticos, con los delirios y con la situación. Pero no estamos hablando del caso de la psicosis. Entonces, es una razón de estructura y no de identidad sexual. Es una razón no del enamoramiento o de los amores, sino de aquel vínculo que a una persona le permite anudar
una estructura desanudada, pero que es un anudamiento frágil. Sí, que de alguna manera está en ese momento sosteniendo la estructura, digamos. Sosteniendo, Está ¿sí? sosteniendo la estructura. Podríamos pensar que no es un síntoma, pero funciona en Ahí ese está. momento como un síntoma, ¿no? Otras veces es un síntoma, Y otras veces puede ser un síntoma, sí, pero claro, funciona a modo de síntoma. ¿No? O sea, un fallo de anudamiento hace que la claro. persona encuentre en un vínculo aquello que lo sostenga. Sí, yo por ejemplo todo lo que escribí fue en relación a que leí el primer tramo de la enseñanza de Lacan. Lacan a lo último hace una vuelta Mm. justamente creo que es en Aún, en el seminario Aún, en el seminario del Sintóm, y hay otro más que yo estuve viendo por arriba, no lo profundicé, que habla bien sobre la falla de la estructura, ¿no? Y habla obviamente del Sintóm, que me parece que está muy interesante para poder entender bien lo que nosotros estamos trayendo en relación a las razones de estructuras, ¿no? Ahora, clínicamente, porque esto es interrogantes clínicos, clínicamente cuando nosotros vemos que hay una pasión en juego, Mm, tenemos que ir viendo a través del trabajo con el otro cuál era el estado anterior. claro, ¿Cuál era el estado anterior? Lo que nos enseñó Goethe, que gran parte de la obra es decir cómo era el estado de Werther, cómo fue que hizo este anudamiento precario con esta mujer necesariamente a distancia y cómo tuvo que terminarlo porque sabía que no lo podía seguir sosteniendo. Ahora, en cualquier situación podemos ver un antes, siempre hay un antes. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo claro, empieza? ¿Qué hay antes de que empiece? ¿Qué función cumple en la estructura? claro. Y En el caso digo, de son, Werther, pre- no son sabemos. preguntas. Sí, cómo no, es todo Habla lo que. apenas de la madre, pero lo habla, No, digamos, pero digo, pero habla de la situación estructural de él sí, sí, a sí. través de las oscilaciones que tenía, a través del aislamiento. Un tipo que le está pasando todo eso que le pasaba a Werther, evidentemente encontró de golpe eso y realmente con eso se sostuvo un tiempo. Aparte, fíjense que no se lo cuenta a un compañero de cuarto, se lo cuenta a alguien que trabaja con cartas porque está lejos, están todos lejos. Entonces, hay una pasión, eso evidentemente no está en juego clínicamente, pero sí en nosotros ver qué es lo que estaba pasando en lo previo y qué lugar ocupa ese síntoma por el cual ahora nos está pidiendo ayuda y cómo no tocar algo que no sabemos qué va a representar. Sí, sí, Mercedes. Ah, no te escucho. No te escuchamos. No, me vino la duda cuando dijiste de Juana de Arco, Ricardo. Fanatismo. El fanatismo en algunos casos también, el fanatismo exacerbado, que se dejan matar por un, por un profeta. Pero fanatismo es una palabra, pero ahí está la pasión. Ahí está la pasión. Eso me quedaba dando vueltas. Me Ahí acordaba está de la pasión. Mason. Uno lo nombra de afuera, es un fanático religioso que mata a los contrarios. No, pero algunos se molan, Y se algunos ponen se bomba. inmolan. El caso de Mason, Mason, ¿no? En Estados Sí, Unidos. sí. La secta. Claro, hay como una debilidad también ahí, en algunos casos, y se deja llevar esto, ¿no? También estáis como
fanatismo es una forma de llamar la pasión, sería. En las sectas es un poco diferente, me parece, porque hay alguien que le transmite la pasión. Siempre una persona apasionada es atrayente, ¿no? Más en la relación que tiene con Dios o con la vida, todo eso. Ahora, hay gente que lo sigue, pero ahí se puede dar también, no que todos están apasionados como él, sino como decía Freud en Psicología de las Masas y Ah, Análisis del Yo, sí, siguen al líder. Sí, El Führer, sí. sí, nuestro amigo Hitler, sí. era un loco delirante. ¿Ustedes escucharon lo que decían los mensajes? Mm. Pero él estaba apasionado en lo que decía y transmitía la pasión. Ahora, había algunos que estaban de acuerdo, otros que querían un puesto y otra gente que lo seguía porque estaba presionada. Igual fue una terrible muerte colectiva de los enemigos y de ellos, pero no todos están apasionados. No, pero hay una previa fragilidad, ¿no? Seguro, y hay. En los casos de los fanáticos, bueno, es la forma de decir, pero hay una fragilidad y se sujetan por esa pasión a ese, bueno, a los de la secta y todos esos. Claro, me vino esa pregunta. Vieron que a veces, salto para el cristianismo, vieron que a veces se dice pasión y muerte de Jesucristo. Sí, Mm. ¿Qué atrajo a los seguidores de Jesucristo? La pasión de Sea Cristo. o no sea el La pasión Mesías, de es la Cristo. pasión. ¿Y Sí. cómo termina la pasión de Cristo? Y tiene que terminar en muerte, porque él solo estaba para cumplir eso, solo se sostenía en eso. Murió para sostener a Dios, a su Padre. Después dijeron que eran tres personas en una, la Trinidad, eso fue mucho después, ojo, fueron siglos después, porque no se entendía. La pasión de Cristo antes de la Trinidad era sostener el poder de Dios, era el mensajero de Dios, el Mesías, pero era un tipo que para poder sostener eso no tenía mujeres, no tenía una vida común, él estaba dedicado a eso y la pasión con que transmitía y el modo, evidentemente, creó alrededor de él una serie de seguidores. Es interesante cuando los romanos ven esto y otros enemigos del movimiento de ese nuevo profeta que estaba en esas tierras, decían que estaba trayendo mucha gente, que había que hacer algo. ¿Qué es lo que atraía? La pasión. ¿Y la pasión qué significa? Ubicar en un signo algo que para todos los mueva. Ahí está. Él no tenía ninguna duda. Yo creo que si entendemos esto, hemos entendido bastante. Después va a venir la próxima, la del odio, que tiene un giro un poco distinto, pero entender esto me parece importante. Los sentimientos no se dividen ni en su fuerza, ni el tipo de trato con el otro. Sí, eso lo podemos determinar fenomenológicamente, pero la verdadera diferencia está en el lugar que ocupa en la estructura de cada sujeto. Es lo que Freud nos enseña en Duelo y Melancolía. ¿Por qué algunos hacen un duelo y otros una melancolía? Porque la melancolía no se pueden separar del objeto. ¿Por qué? Ujú. Porque el asunto está en qué tipo de elección de Sí, objeto se hace, en el sentido de la estructura.
Sí. Vieron que hay gente, inclusive Liliana, que quiere que hablemos de mujeres. Te voy a hablar de otras mujeres, Liliana. No, pero sirve, sirve. Hay mujeres en la antigüedad, no ahora, en la antigüedad, que tenían una relación amorosa quizás muy intensa y había un corte de esa relación, no por ella, sino por los otros. Y esas mujeres se internaban en un monasterio y pasaban de ese amor con un hombre, con un ser humano, a un amor a Dios que no les fallara. Se entregaban a Dios. Mm, La familia quería que fueran al monasterio y se entregaban. Hacían una formación como religiosas y quedaban. ¿Qué es eso estructuralmente? Que el vínculo que intentaron lograr con ese hombre, que tenía que ver con razones de estructura, al fallar, la mujer después no quedaba en posibilidad de seguir funcionando y engancharlos con el amor a Dios dentro de un convento y con gente que estaba, era una manera de ponerla de vuelta ante un vínculo que no hubiera peligro de deshacerse. Si no lo deshacían ellas, no venía del otro lado. Dios es amor. Sí. El destino de muchas mujeres pasó a ser ese. Mira, Ricardo, vos que decís que yo quiero que hables de mujeres, conozco casos de varones que ante eh, una cuestión de estructura terminaron ingresando al seminario y convirtiéndose en cura ante una cuestión Sí, como el sí, desamor. pero fíjate esto. El mismo mecanismo, digo. Sí, pero la diferencia es que antes era la familia la que a la mujer, que no podía realizar otras cosas, la metía dentro de la iglesia. Ahora, un hombre puede, ante eso que vos decís, porque es una cuestión de estructura y no de sexo, elegir ese camino como en busca de un lazo que no haya que desatar. Sí, Pero antes era la en este familia intento la... desesperado que traía Verónica en su presentación, ¿no? En la pregunta, ¿no? El intento desesperado de cohesionar lo desanudado, mm, Sí, sí. ¿sí? Mm, Pero la receta familiar antes con muchas mujeres sí, era esa. sí, No quiere decir que no hubiera hombres sufrientes, sí que lo sabía. mm, mm. Bueno, y para no quedar mal con Liliana, voy a hablar de un hombre también literario, nuestro amigo Don Quijote de la Mancha. Eso. Don Quijote de la Mancha no necesitaba que Dulcinea fuera una mujer real. Él estaba enamorado de Dulcinea. Y Dulcinea era todo el ideal que él pensaba que tenía Dulcinea. Pero llegó un punto, el punto final de la parte de 1615, la segunda parte de Don Quijote, en que Don Quijote resuelve no seguir con esta locura que él tiene. Abandona la caballería y se recluye. ¿Y qué le pasó? Según dice Cervantes, muere melancólico. Sancho Panza se acerca a la cama y dice, vamos, levántate de ahí, mi amo, vamos a pelear con los malos, vamos a buscar de vuelta a Dulcinea. Y él le dice, no, antes yo era Don Quijote y ahora vuelvo a ser Alonso Quijano el Bueno. Y ahí muere melancólico. También Cervantes sabía de estas cosas.
Bueno, Ana, está en ti poner fin o pedir más Estoy, intervenciones. estoy en eso. Eh, bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más. Y si no, con esta hermosa reunión que hemos compartido y con la promesa de que hayan otras en donde continuar con las pasiones, La nos próxima es despedimos. el odio. La próxima se lo doy. Esta va a estar buena. Se pica. Sí, picante. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, Gracias, Muchas que gracias. pases gracias. bien. Gracias. Muy Chao, bueno. chao. Buenas noches.